Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a continuar por donde quedamos en el capítulo 6. Y como contaba Patiño, hoy vamos a estar hablando de alguna manera u otra sobre las pruebas. Tal vez cuando leamos el pasaje usted va a leerlo y va a pensar, tal vez nunca había conectado cómo ese pasaje se trata sobre las pruebas. Pero después de haber estudiado el pasaje durante toda la semana y después de haber estado en oración con el Señor, es mi fiel convicción que el corazón de este pasaje es animarnos en medio de la prueba. Conforme predicaba ayer, sentía como una disconformidad en mi corazón porque sentí que mis palabras no fueron suficientes, tal vez como para... Obviamente yo no soy Dios, pero lo que yo quería era como poder sentir en mi corazón mientras anunciaba el mensaje como lo que ustedes están pasando. Porque muchas veces venimos acá a la iglesia, nos alistamos bonito, nos ponemos ropa chiva, nos levantamos temprano, venimos emocionados, nos sentamos y nos vamos. Y muchas veces lo que llevamos por dentro, el quebranto, la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción, no la compartimos con nadie y se queda solamente dentro de nuestro corazón. Pero yo sé que aquí hoy hay personas pasando por pruebas. Un gran pastor, uno de mis pastores favoritos, en algún momento lo escuché decir que los cristianos estamos entrando en la prueba, estamos en el medio de la prueba o estamos saliendo de la prueba. Así que indiferentemente de en cuál de esas tres instancias se encuentre usted, yo le pido al Señor que mientras estudiamos este pasaje y vemos los puntos principales de él, usted pueda saber qué es con usted. El pasaje del día de hoy es Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, y dice así: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. El sermón de hoy se llama Ánimo en las pruebas. Y el punto principal de este pasaje es que Jesús permite las pruebas en nuestra vida para que al final de ellas podamos llegar a conocerlo mejor. Pero podemos tener como consuelo y esperanza que en medio de la prueba Él va a estar con nosotros y no nos va a soltar. Lo primero que quiero que sepan de este pasaje es que encontramos una historia paralela. Eso quiere decir la misma historia, pero narrada de diferente manera en otros de los dos evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan. Y a lo largo del sermón vamos a ir a Mateo y a Juan para que al compararlo o al adicionar sus elementos podamos tener como la imagen más completa. Vamos a ir a Juan para encontrar algo muy importante sobre el contexto de este pasaje y luego vamos a ir a Mateo para recuperar quizás el elemento de esta historia que la hace tan famosa. A manera de recordatorio, la semana pasada estuvimos estudiando el pasaje de cuando Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. E inmediatamente después de que Jesús hace ese milagro es que leemos el pasaje de hoy. Quiero que volvamos a leer los primeros dos versículos 45 al 46. Dice así: enseguida Jesús, enseguida después del milagro de los panes y los peces, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar.
lo primero que yo hice al leer esos versículos fue preguntarme por qué. ¿Por qué Jesús despidió a sus discípulos? ¿Por qué Jesús no los dejó quedarse con él para despedir juntos a la multitud? O más bien, ¿por qué Jesús no se fue de una vez con ellos a cruzar al otro lado del lago? El texto dice que Jesús hizo, encontramos ese verbo, hizo que sus discípulos subieran a la barca. Y la palabra en griego para ese verbo hizo, en el resto de las escrituras es traducida como obligar. Solo en esta instancia se traduce como hizo, pero en las otras 8 o 9 ocurrencias del Nuevo Testamento es traducida como obligar. De hecho, la palabra en griego es anakazo. Y se las comparto no porque quiero sonar muy erudito, porque no conozco nada de griego, pero porque creo que anakazo nos va a ayudar a entender a hagan caso. ¿Verdad? Es como un chiste. O sea, cuando Jesús les dice a sus discípulos que vayan al otro lado, no les estaba diciendo, bueno, si quieren ir, porfa vayan. No, les estaba diciendo, vayan, ¿ok? Ocupo que vayan al otro lado, hagan caso. ¿Por qué? Como les había dicho, la respuesta la encontramos en el relato de Juan. Quiero que leamos Juan 6, 14 al 17, dice así. Al ver la señal, ¿cuál señal? La del milagro de los panes y los peces que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Pero entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Básicamente lo que Juan nos hace saber es que después del milagro la gente se volvió loca. La gente se volvió loca y lo que estamos leyendo en Juan es que prácticamente lo que estaba ocurriendo era una revuelta. Era una insurrección. El pueblo se quería rebelar contra el imperio romano y quería autoproclamar a Jesús como su rey. Tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús los judíos se encontraban bajo el imperio romano. Y claro, nada tontos dijeron, este tiene que ser nuestro rey. ¿Quién no va a querer tener a alguien como rey, como gobernador, que tiene el poder para producir comida ilimitadamente? Ellos estaban viendo en Jesús una fuente de alimento ilimitada. No quiero que nos imaginemos el ambiente como que ellos estaban llegando donde Jesús a rendirle pleitesía, a decirle, oh Señor, tú eres nuestro rey, ¿cuánto te hemos estado esperando? No, era un ambiente más bien hostil y egoísta. Dice el texto que querían llevárselo a la fuerza. Y si somos sinceros, sabemos que Jesús no vino a la tierra para eso. Jesús no vino para hacer nuestro Walmart. Jesús no vino a ser una máquina dispensadora para nuestras necesidades, para nuestros deseos. Jesús vino para algo mucho más grande que eso. Jesús no estaba interesado en que las personas lo reconocieran como un rey terrenal que había venido a gobernar sobre sus enemigos físicos. Jesús estaba interesado en que las personas sí lo reconocieran como rey, pero como un rey cuyo reino no es de este mundo, como un rey que venía a reinar en el ámbito espiritual, que venía a traer libertad del pecado y que venía a traer esperanza para después de la muerte. De hecho, si recordamos en el momento donde Jesús estaba con Pilato, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿lo dices tú o lo dices porque lo has escuchado que otros lo dicen? Y Jesús no le contesta, nada más le dice, mi reino no es de este mundo. Así que después de leer el milagro de los panes y los peces, Juan nos hace saber que la multitud no había entendido nada. Dijo, verdaderamente eso es un profeta, pero no habían entendido realmente el fin último para el cual había venido Jesús. Esa fue la reacción de la multitud. ¿Lo habrán entendido los discípulos? Ya vimos que la multitud no.
¿Los discípulos sí lo habrán agarrado? Tristemente no. ¿Y cómo lo sabemos? Por los últimos 2 versículos del pasaje de hoy. Quiero que volvamos a leer versículos 51 y 52. Dice que Jesús subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos cuando esta palabra, estar sumamente asombrados, tiene una connotación negativa. Ellos no estaban asombrados como de ¿qué carga es Jesús?, sino que estaban asombrados de incredulidad. De hecho, en otras traducciones, en vez de decir mente embotada, lo que dice es corazón endurecido. Realmente los discípulos, después del milagro de los panes y los peces, tampoco habían entendido con claridad quién era Jesús. Y por eso es que Marcos nos deja saber en el texto que su corazón estaba endurecido. Y el corazón endurecido es una señal de incredulidad. Hay un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento que endureció su corazón. ¿Quién creen que es? El faraón, ¿verdad? Endurecía su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios enviaba plagas para mostrarle al faraón quién era verdaderamente Dios, quién era el verdaderamente todopoderoso. Y el faraón decía, los voy a dejar ir, pero luego endurecía su corazón en incredulidad. Así que los discípulos sí creyeron en el milagro de los panes y los peces porque lo vieron con sus propios ojos, pero en el fondo de su corazón estaban actuando igual que la multitud y todavía no habían sido capaces de juntar todos los puntos y de entender que Jesús era simplemente más que un profeta, que era el Hijo de Dios, que era el Rey del universo y que había venido con un propósito más grande. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: la multitud no lo captó, los 12 discípulos no lo captaron, lo hemos captado nosotros. Verdaderamente hemos entendido quién es Cristo. Para Jesús esto es de vital importancia. Óigame bien lo que le voy a decir, esto es fuerte. A Jesús no le interesa tanto que nos relacionemos con Él si lo hacemos de forma incorrecta. Jesús no está interesado en que vayamos delante de Él si las intenciones de nuestro corazón y la postura de nuestro corazón realmente no revela que lo tratamos como Él dice, como verdaderamente Él es. Y para Jesús esto era tan importante que en amor y en gracia y en misericordia permitió que sus discípulos pasaran por la prueba que estaban pasando en el lago para que al final de la prueba ellos pudieran entender ahora sí quién era Él. Y adivinen qué, Dios, de igual manera con nosotros, en su infinito amor, en su infinita gracia, en su infinita compasión, misericordia y sabiduría, muchas veces permite las pruebas en nuestra vida para que al final de la prueba podamos llegar a conocerlo mejor. Ahora cantábamos esa canción del baúl de los recuerdos que yo estaba a punto de levantarme del suelo, de lo matizado que me sentía, y decía: y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue. ¿Cuál día? El día en que Cristo Jesús vuelva. Entonces, si le damos vuelta a la canción, quiere decir que hasta que Cristo Jesús no vuelva, los problemas seguirán llegando. Pero inmediatamente dice: vivimos para conocerte mejor. No dice vivimos para que se acaben los problemas, vivimos para que nuestra vida sea resuelta, vivimos para que todo sea cómodo, para que todo sea conveniente. No, vivimos para conocerte mejor. Tenemos la esperanza de que los problemas se van a acabar. Tenemos la esperanza de que algún día ya no va a haber más prueba, ya no va a haber más desempleo, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más divorcio, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más cáncer, ya no va a haber más estrés de cómo pagar las cuentas, ya no va a haber nada que nos traiga angustia al corazón. Pero mientras tanto vivimos
para conocer mejor al Señor. Y eso es algo que tenemos que aferrarnos en medio de la prueba, porque si no solamente vamos a estar como amargados y esperando que se acabe sin entender el gran propósito que hay detrás de ellas. Santiago, el hermano de Jesús, escribió en Santiago 1:2, hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que pasar por diversas pruebas. Nos sentimos nosotros dichosos en medio de la prueba. Sé que suena como demasiado contracultural e irracional, pero los creyentes tenemos algo a que aferrarnos. Y es que en medio de la prueba Dios nos purifica y en medio de la prueba podemos conocerlo mejor a Él. Pregunta: si Dios se le apareciera a usted en este momento y le dice, puedo quitarte todas las pruebas en este segundo, o las puedo dejar, pero si las dejo vas a llegar a conocerme mejor, ¿cuál sería su respuesta? Nuestra respuesta diría muchísimo de lo que verdaderamente anhelamos en nuestro corazón. Y si algo, Casa 242, tiene que caracterizarnos como discípulos de Cristo, es que nuestro mayor anhelo sea conocer a nuestro Señor. Por eso es que Pablo dice en Filipenses, todo lo considero pérdida con tal del incomparable valor de conocer a Cristo. Así que teniendo claro la intención del pasaje de hoy, quiero que veamos 3 puntos que nos enseña este pasaje de cómo podemos tener ánimo y no temor en medio de las pruebas. Y el primer punto es que en medio de la prueba podemos tener ánimo y no temor porque Jesús nos ve. Volvamos a leer el versículo 47 al 48, dice así: al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Lo primero que quiero que sepamos es que los romanos en aquel tiempo separaban la noche y el día en 4 ventanas de 3 horas. Entonces la noche empezaba a las 6 de la tarde y acababa a las 6 de la mañana. Para un total de 12 horas, y lo repartían en 4 fragmentos, de 6 a 9, de 9 a medianoche, de medianoche a 3 de la mañana, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. El versículo 47 dice, al anochecer. Lo más probable es que estuviera haciendo alusión al primer fragmento, es decir, era o las 6 de la tarde, o máximo las 9 de la noche. Y sabemos que a esa hora la barca se hallaba en medio del lago. ¿Por qué razón los discípulos estaban parqueados ahí? Lo más probable es que si leemos el pasaje de Juan, es que Jesús le había dicho, adelántense, yo los voy a alcanzar, y si me atraso, sigan adelante y luego yo los topo. Y para ese momento de 6 a 9 es cuando ellos estaban esperando a ver a si Jesús llegaba. Seguimos con el pasaje. Versículo 48 dice, en la madrugada. A veces en la Biblia aparecen palabras como con una nota de pie. Esa palabra en la madrugada tiene una nota de pie en mi Biblia, dice cuarta vigilia de la noche. Entonces quiere decir que realmente, literalmente lo que decía era cuarta vigilia de la noche, pero los traductores pusieron en la madrugada para que sea más fácil para nosotros entender a qué se estaba refiriendo. Pero cuarta vigilia de la noche nos quiere decir que se encontraba en el último fragmento, es decir, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y es en ese momento donde Jesús desde la montaña los ve a ellos remando en contra del viento, haciendo grandes esfuerzos. No sabemos cuánto tiempo los discípulos esperaron a Jesús a ver si Jesús se les unía. Lo que sí sabemos es que los discípulos salieron a las 6 de la tarde y por ahí de las 3 de la mañana fue que Jesús los vio remando contra el viento. Entonces, si hacemos la mate, habían pasado al menos 9 horas desde que ellos desembarcaron y todavía no habían llegado al otro lado del lago. Y de un pronto a otro Marcos quita el foco de los discípulos y lo pone sobre Cristo. Versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar.
La versión de Mateo dice que estaban siendo zarandeados. Y Juan dice que ya llevaban 5 o 6 kilómetros remando. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús desde la montaña pudo ver a sus discípulos cuando la distancia que los separaba, dice Juan, ya eran alrededor de 5 o 6 kilómetros? Para que tengamos una idea, 5 o 6 kilómetros es de aquí a Canal 7 en la sabana. ¿Cómo yo puedo ver a alguien ahí en Canal 7? Tal vez algunos dirían, no, es que Jesús estaba en una montaña. Entonces, como estaba alto, podía verlos. Yo he subido a montañas y por más que uno está arriba, uno a veces hasta le cuesta identificar rótulos, como cuál es aquel rótulo gigante. Muchas veces lo que se realza de este pasaje es que Jesús es todopoderoso porque puede caminar sobre el agua. Pero el hecho de que Jesús haya visto a sus discípulos desde la montaña a más de una distancia de 6 kilómetros nos habla de que Jesús es Dios. Pero no solamente nos habla de que Jesús es Dios, sino también nos habla de su corazón. Jesús estaba en la montaña orando. Y sabemos por los evangelios que era una costumbre de Jesús retirarse, sobre todo después de momentos muy convulsos, como el de los milagros de los panes y los peces, para estar a solas con su Padre, para tener intimidad con su Padre, para poder disfrutar de estar en comunión con su Padre. Y Jesús siempre era intencional en irse lo suficientemente lejos para que nadie lo molestara. De hecho, en Marcos 1 leemos de una vez que Jesús se fue y dice, por fin lo encontraron los discípulos. ¿Quién sabe a dónde se escondió Jesús para que el texto dijera que por fin lo encontraron? Para Jesús eso no era negociable, sus tiempos a solas con el Padre. Pero en este caso vemos a Jesús de alguna manera, por así decirlo, estar dispuesto a sacrificar ese tiempo tan valioso por ver a los suyos. Y esto a mí me comunica algo demasiado poderoso y es el lugar tan especial y tan privilegiado que tenemos nosotros, sus hijos, en su corazón. Jesús sabía que los discípulos estaban pasándola mal en el lago y decidió hacer una pausa y poner su mirada sobre ellos. Esto debería ser un flotador salvavidas para cada uno de nosotros en medio de la prueba. Saber que Jesús nos ve. Muchas veces en medio de la prueba lo primero que nos preguntamos es, ¿a dónde está Dios? Y si realmente le importa, ¿por qué no ha hecho nada al respecto? Pero amigos, tenemos que saber que Jesús nos está viendo en medio de la prueba. El miércoles fui a predicar a las calles y mientras predicaba, en un momento les dije, ¿cuántos de ustedes muchas veces no se han sentido rechazados? Que la gente les pasa a la par. Todo el mundo estaba callado, poniendo atención. Pero a veces ellos se inyectan y se encienden y empiezan a decir amén y se matizan. Y empecé a decir, ¿cuántas veces ustedes no se han sentido rechazados? Que la gente les pasa por la par y les voltea la cara que no le importa. Y ahí todo el mundo se encendió. Yo me he sentido así. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Con Dios en medio de la prueba, como que si tuviéramos un Dios que en medio del sufrimiento nosotros estamos en el puro ácido, en el puro fuego, y Dios lo que hace es voltear la cara. Ese no es nuestro Dios. Jesús nos ve y a Jesús sí le importamos. Tenemos un Dios que está con nosotros en medio de las aflicciones. No sé cuántos se recuerdan de la historia de Abraham y Sara, que no podían tener hijos, eran estériles. Al parecer era Sara la estéril, porque Sara tuvo la brillante idea, entre comillas, de decirle a Abraham que se acostara con su sierva Agar. Y Abraham se acuesta con Agar y Agar se queda embarazada. Desesperados, impacientes. Yo les había dicho que les iba a conceder un hijo. Y ellos dijeron, tomemos un atajo. Y tomaron el atajo y todo se desarmó.
Sara empezó a ver con malos ojos a Agar, su sierva. Abraham empezó a enojarse con Sara. Y Abraham y Sara empezaron a tirarse a Agar como si fuera una papa caliente. Arréglelo usted, arréglelo usted, arréglelo usted. Y al final Sara dijo, ¿sabe qué, Agar? Agarre sus chunches y jale. ¿Qué culpa tuvo Agar? Ninguna. Ella simplemente estaba siguiendo la orden de sus amos. Y ahora una mujer indefensa, embarazada, vagando por el desierto. Y dice que el ángel del Señor la encuentra y le dice, Agar, vuelve donde Abraham, vuelve donde Sara, no tengas miedo, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael. ¿Que saben qué significa Ismael? Dios escucha. El ángel está dando un mensaje a Agar. Agar, he escuchado tu aflicción. Y después de que el ángel se le apareció a Agar, Agar dice que le cambió el nombre a Dios y lo llamó, tú eres el Dios que me ve. Lo tenemos en Génesis 16:13. Damos la reacción de Agar. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre, eres el Dios que me ve. Y yo me pregunto si nosotros hemos hecho el conecte que Agar hizo. Que en medio de nuestras aflicciones tenemos un Dios que me ve. ¿Se ha sentido usted visto por Dios? Yo creo que en el fondo de nuestro corazón es lo que desesperadamente andamos buscando, saber que le importamos a Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice así: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Esto es solo un ejemplo que no hace, ¿cómo se dice cuando un ejemplo se queda corto? Pero pensé en, no sé quiénes la han visto y siempre digo lo mismo, pero si no la han visto tienen que verla. La trilogía del Señor de los Anillos. Estaba Sauron, el ojo del mal. Y siempre que los hobbits querían acercarse a Mordor para destruir el anillo, el ojo se movía y los encontraba. Esto es todo lo opuesto. Tenemos en Dios un Señor bondadoso, perfecto, santo y puro, pero que su mirada recorre la tierra para buscar a sus fieles y para ayudarlos y sostenerlos. La pregunta es, ¿lo cree usted? ¿Lo creo yo? Que la mirada de Dios siempre está sobre aquellos que son sus hijos. Que no hay ni un solo momento, no hay ni una sola dificultad que se escapa de su vista amorosa. Veamos lo que dice Juan 1:47-49. Cuando Cristo llama a Natanael, Jesús vio que Natanael se le acercaba y dijo, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Seguro, este man, ¿quién es? No sabe nada de mí y está diciendo que yo soy un gatazo. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y seguro dijo, ay mamita, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Es interesante cómo los discípulos a veces lo tenían claro y a veces estaban perdiditicos. Natanael no había visto ni un solo milagro de Cristo. Pero Cristo solo le dijo, Natanael, véame, yo sé que usted está ahorita debajo de un palo para cubrirse del sol. Y Natanael dijo, este tiene que ser Cristo, el Hijo de Dios. Pero igual es con cada uno de nosotros. Piense en los momentos donde usted ha estado desesperado. Cuando tiene problemas con su esposa, cuando tiene problemas con su esposo, cuando sus hijos no le obedecen, cuando en el trabajo nos echan, cuando llega el diagnóstico del doctor, cuando tenemos 10, es que a veces las pruebas no se ven tan grandes, a veces la prueba es que llevamos 10 días leyendo la Biblia seguidos y sentimos que nada ocurre en nuestro corazón. Dios nos está viendo ahí. Y yo no sé ustedes, pero para mí eso hace toda la diferencia. Tal vez la situación no cambie, tal vez empeore, pero saber que nuestro Dios nos está viendo, a mí me hace sentir importante, me hace sentir amado, me hace sentir seguro, me hace sentir protegido y sobre todo que no estoy solo. Salmo 121 del 1 al 4 dice así, este salmo es precioso, dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra.
No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ahora que soy papá y que las noches son largas y que a veces solo quiero que Elisa se duerma y que solo pienso en que al día siguiente voy a estar destruido porque no tengo fuerzas, me ha agarrado este pasaje y digo, el Señor está despierto aquí conmigo. Y ojo, no estoy diciendo que eso es una prueba. Tal vez sea un momento difícil, nada más. Porque sé que hay millones de parejas que quisieran tener un bebé y no pueden. Pero saber que el Señor está despierto y me está viendo, y en ese momento puedo alzar mi corazón a Él y decirle, Padre, te necesito, dame fuerzas. Mi ayuda proviene del Señor, Creador de los cielos y la tierra. Así que punto número 1, podemos tener ánimo y no temor, porque en medio de la prueba Dios nos ve. Punto número 2, en medio de la prueba tengamos ánimo y no temor, porque Jesús está cerca. Algunos podrían decir, de Jesús, mejor no me vea mucho ni se acerque mucho, porque si eso está estando cerca, no me imagino, ¿verdad? Puro sarcasmo, como simplemente porque la prueba ahí sigue. Pero leamos el versículo 48, dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Ese iba a pasarlos de largo no es como que se iba a acercar como para decirles, ahí los vi. No, más bien era como iba a pasarlos de frente. Esa es la mejor traducción. O sea, Jesús quería que los discípulos lo vieran. Porque Jesús se pudo haber teletransportado y llegar al otro lado. Vemos una progresión del corazón de Jesús. Jesús nos ve, pero no se queda viendo. Jesús se acerca. Si yo veo a alguien en la calle y solo lo veo y digo, uy, es que ese mae pobrecito, tiene frío, tiene hambre, no tiene techo, se va a mojar, pobrecito, no tiene hambre, no tiene frío, pobrecito. Realmente me estoy compadeciendo de él. Jesús nos ve y Jesús se acerca. Algunos podrían preguntar, ¿de qué me sirve que el Señor me vea y se acerque si la prueba no cambia? Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque si somos seguidores de Jesús, no es para que el Señor nos quite las pruebas, sino para disfrutar de su presencia, sea lo que sea que Él ponga en nuestro plato, y glorificarlo sin importar sea como sea nuestra vida. Quiero que leamos el Salmo 73, 26, 28, dicen así. Hay salmos que uno tiene que aprenderse de memoria y para mí este es uno de ellos. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Yo no sé, pero ahí fijo el salmista estaba pasándola mal. Porque cuando uno dice, ya me estoy desfalleciendo es porque estoy agonizando. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Qué declaración más fuerte. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero el Señor es mi roca. He hecho del Señor soberano mi refugio. ¿Saben qué es que Dios sea soberano? Que Dios sea soberano quiere decir que es Dios quien ha permitido que ese hombre que escribe ese salmo es quien esté diciendo, me estoy muriendo, estoy desfalleciendo. Eso quiere decir que Dios sea soberano, que es Dios quien ha orquestado todas las cosas y les ha dispuesto para que ese sea lo que Él está enfrentando. Y el salmista nos revela que su postura más bien es, he hecho de ese Señor mi refugio. ¿Por qué? Porque para mí el bien es estar cerca de Él. Y yo quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es el bien? Para ustedes, ¿qué es una vida plena? Para ustedes, ¿qué es el bienestar? Usted tiene que contestarse esa pregunta hoy o mañana o algún día de su vida, pero ojalá pronto. Para usted, ¿qué es estar bien? Porque este mundo nos ha vendido que estar bien es estar tranquilos
y libres de aflicción y libres de pruebas. Ojo, no estoy diciendo que los cristianos deberíamos ser masoquistas y autometernos en la prueba. No, eso es ya ser tonto y no sabio. Pero la prueba va a llegar. Y la palabra nos regala sabiduría para que cambiemos nuestro sentido de bienestar, de que todo esté perfecto, a que más bien sea estar cerca del Señor. Y leemos en este texto que en medio del lago Jesús se acercó a sus discípulos. Y si Jesús se acercó a sus discípulos en medio del lago, no hay razón por la cual tengamos que dudar de que Jesús no se va a acercar a nosotros en medio de las situaciones que estemos viviendo. Tenemos que pedirle al Señor fe y confianza y esperanza para hacer de Él nuestra seguridad, para confiar de que Él nunca se ha alejado y de que nunca se va a alejar. Para recordar que Él es soberano y que en su soberanía Él dispone todas las cosas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, para el bien de aquellos que lo aman. Dios orquesta todas las cosas, aun cuando parezca imperceptible y sin sentido, irracional, para nuestro bien. Amigos, cuando parezca que Dios no está cerca, Dios está cerca. ¿Y saben cuál es nuestra garantía para creer en esa verdad? El Evangelio. Cristo Jesús. Cristo en la cruz y Cristo resucitado. Cristo en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado? Para mí ese es uno de los misterios más grandes de toda la Escritura. Cristo en perfecta comunión con el Padre, con el Espíritu, la Trinidad, un solo Dios, desde el principio, sin fin, por la eternidad, han coexistido en armonía, en unión. Y Cristo en la cruz dice: ¿por qué me abandonaste? Cristo cargando nuestro pecado, recibiendo la ira santa y justa de Dios por nuestros pecados. Exclama: Padre, ¿a dónde estás? ¿Saben por qué? Para que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, nunca tengamos que decir tales palabras tan amargas y siempre podamos sentir al Señor a nuestro lado. Así que el Evangelio, hermanos, es la garantía que nos asegura que aún en medio del dolor y de la tristeza más oscura, nuestro Señor está a nuestro lado. Muchas veces podrá sentirse que no lo está, pero tenemos que ser hombres y mujeres que no nos dejamos llevar por nuestras emociones ni nuestros sentimientos, sino que ponemos nuestra seguridad en las verdades de la palabra. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 4, 16 al 17, dice así: en mi primera defensa, para que sepan, 2 Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo. O sea, estaba a punto de morir. Y creo que después del 17 hay como un par de versículos más. O sea, esas son las últimas palabras del apóstol Pablo que están registradas en la Escritura. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Vamos al contraste. Nadie me respaldó, todos me abandonaron. Que no les se ha tomado en cuenta, dice Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y fui librado de la boca del león. Nadie me respaldó. Todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo ahí. Y el Señor le dio fuerzas. Si usted en medio de la prueba se ha sentido abandonado y sin respaldo, yo le pido al Señor que usted hoy se vaya de aquí con fe, sabiendo que el Señor ha estado ahí. ¿Y saben qué es interesante? Esto no es una fórmula matemática y no quiero que nadie se vaya de aquí diciendo que yo dije que esto no era una fórmula.
Pero yo creo que a veces las pruebas en nuestra vida duran más de lo que tienen que durar porque tardamos demasiado en reconocer que al final lo que necesitamos no es que el Señor la quite, sino saber que Él está ahí. Tercer punto. En medio de la prueba tengamos ánimo y no temor, porque Jesús nos recuerda quién es Él. Versículo 49 al 51 dice así: los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Los discípulos ven a Jesús caminando, se ponen a gritar, están llenos de miedo. Y dicen: es un fantasma. Jesús por su parte dice: cálmense, cálmense, no tengan miedo, soy yo. La reacción de los discípulos nos revela una vez más que efectivamente no habían entendido nada. Jesús les dijo: adelántense, yo los voy a alcanzar. Digamos, ¿cuántos candidatos habían para que si alguien caminara sobre el agua no fuera Jesús? Digamos, ¿quién más pudo haber sido? No es como que pudo haber sido Jesús o un fantasma o ¿verdad? Era obvio que era Jesús. Lo acababan de ver agarrar el pan y los peces en sus manos, dar gracias y multiplicarlos. Y les dijo: adelántense, yo los alcanzo. Y ven a alguien caminando sobre el agua. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a alguien caminando sobre el agua. Y dicen: es un fantasma. Yo Jesús hubiera hecho un remolino ahí. Pero dice: cálmense, no tengan miedo, soy yo. Estos son el tipo de escenas donde yo me imagino que un niño lo hubiera entendido así. Papi, mami, es Jesús. ¿Quién más va a ser? Él dijo que iba a venir. Pero nosotros muchas veces como adultos nos cuesta. Y porque las cosas no son racionales, nos cuesta creer. Y dudamos y tenemos miedo. Jesús se sube a la barca y todo se calma. ¿Por qué? Porque Jesús es quien Él dice ser. Por eso es que este tercer punto es: en medio de las pruebas tengamos ánimo y no tengamos temor, porque Jesús nos recuerda quién es Él. Y al Jesús subirse a la barca y que todo se calma, nos enseña y nos recuerda a nosotros que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Hay algo muy poderoso en este pasaje, que en la Nueva Versión Internacional no lo notamos, porque le dieron vuelta a las palabras, pero en otras versiones sí lo vemos. En matemáticas había algo que la teacher decía, que el orden de los factores no altera el producto. Para los que todavía no han entendido eso, porque a mí no queda haber más de uno, eso quiere decir que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. No importa cuál ponga usted primero antes de la X, le va a dar 6. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque aquí Jesús dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Pero en otras versiones dice: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y al Jesús decir yo soy, inmediatamente está devolviendo el cassette, y en la mente de los discípulos todo se conectó y Él estaba diciendo: ¿saben qué? Yo soy el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza. Moisés se le aparece a Dios en la zarza y le dice: Dios, pero cuando el pueblo de Israel me pregunte que quién me ha enviado a liberarlos, ¿qué nombre debo decirles? Y Dios les da y se revela y da su nombre. Yo soy, le dijo Dios a Moisés. Diles que yo soy te ha enviado. Ese es el nombre de nuestro Dios. Ese es el nombre del Dios que adoramos. Yo soy el que es y será y siempre ha sido desde el principio. Así como Dios liberó al pueblo de Israel mediante las plagas, abriendo el mar rojo en dos, sacando a su pueblo, derrotando al ejército del faraón. Así Jesús caminaba sobre el agua y pasaba por enfrente de su pueblo y les decía: yo soy. O sea, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: yo soy Dios. Por lo tanto,
tengan ánimo, no tengan miedo. Y esa es la verdadera razón por la que en medio de la prueba podemos estar seguros y podemos estar tranquilos. Si se dan cuenta, Jesús dice esto antes de subirse a la barca. Dice que todo se calmó cuando Él se subió a la barca. Es que esto cambia totalmente. Si Jesús se hubiera subido a la barca y les dice, yo soy, no tengan miedo. Uno dice, es que Jesús está dentro de la barca, entonces dice, todo se solucionó. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que ha enseñado el evangelio de la prosperidad. Invita a Dios a su vida y todo va a ser color de rosa. Jesús está fuera de la barca. La tormenta sigue fuerte. Y le dice, yo soy, no tengan miedo. La pregunta es, ¿a dónde está nuestra seguridad? ¿Sería suficiente para nosotros saber que Cristo es Dios y que Cristo ha prometido nunca dejarnos y que Cristo nos ve para nosotros sentirnos seguros aún en medio de la tormenta? Eso es lo que este pasaje quiere llevarnos a. Y para terminar, quiero que leamos lo que les dije, la versión de Mateo, que encontramos creo que el detalle que hace de este pasaje tan famoso. Mateo 14, 27 al 33. Para los que estaban preguntándose, pues ¿no era que Pedro también ha caminado? Sí, Pedro también caminó. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dejémoslo ahí. Ese versículo 33 es la razón por la cual yo creo que el punto principal de este pasaje es que Jesús permite las pruebas en nuestra vida para que al final de ella podamos reconocer quién es Él. Marcos no nos lo dice, pero Mateo sí. Marcos lo que nos dice es que antes no lo habían logrado. Dice que su corazón estaba endurecido y que su mente seguía embotada por lo de los panes. Es decir, estaban bateados y estaban llenos de incredulidad. Y Jesús en su gracia y en su amor dijo, yo quiero que lo entiendan, porque su vida depende de ellos. Su vida depende de que me reconozcan. Esto es importante, Casa 242. Su vida no depende de que todo se arregle. Su vida depende al final de los tiempos de que usted haya puesto su confianza en Cristo. Y eso le va a asegurar una eternidad con Él. Podrán desfallecer nuestro cuerpo, nos vamos a morir. Podrá desfallecer nuestro espíritu, vamos a ir al sepulcro. Pero si reconocimos que Cristo es el Señor, vamos a estar con Él. Jesús sabía que esto era de vida o muerte, y en su gracia, en su amor, en su ternura, en su compasión, dijo, van para la tormenta. Y en medio de la tormenta, cuando subió a la barca, dice que los discípulos dijeron, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Y Pedro nos enseña mucho. Pedro nos enseña 3 cosas rápidas. Primero, que Pedro prefirió arriesgarse y caminar sobre el agua, pero para estar cerca del Señor, que quedarse en el barco y estar lejos del Señor.
Este pasaje de diferencia del otro pasaje del lago no es que la tormenta los estaba hundiendo, simplemente es que el viento estaba fuerte y no podían avanzar. O sea, ellos en la barca en realidad estaban seguros. No les iba a pasar nada, solamente es que no avanzaban. Y Pedro dice, ¿qué es más seguro? ¿Estar en la barca, no avanzando, o salirme de la barca y meterme en los vientos fuertes? Pero ir hacia Jesús. Y Pedro dice al Señor, Señor, mándame. Si me dejas ir, voy. Amigos, nuestra verdadera seguridad en las pruebas está cerca de Cristo. Segundo, el miedo nos hunde. Pedro tuvo miedo, agarró valentía, agarró coraje y luego se achicopaló y se empezó a hundir. Y por eso es que el Señor les dice, no tengan miedo. Yo creo que no tengan miedo, no teman, es quizás el mandato que más se repite en toda la Escritura. A veces cuando leemos ese tipo de cosas, no se preocupen, pensamos como que son invitaciones de Dios, como yo quiero que ustedes vivan felices, no se preocupen, no tengan miedo. Sí, el Señor quiere eso, pero no se preocupen y no tengan miedo, es igual que no maten y no roben. Son mandamientos que quebrantamos y pensamos que nada sucede. Son pecados que son considerados respetables. ¿Cómo no vamos a temer? ¿Cómo no vamos a preocuparnos si somos humanos al final del día? Y el Señor nos repite, no teman, no teman, no teman, no teman, no teman, no teman. Porque Él no quiere que vivamos en temor. Porque ¿qué comunica nuestro temor al mundo? Que nuestro Dios no es lo suficientemente grande y poderoso para protegernos. Ojo, no estoy diciendo para que nos libre de la prueba. ¿Qué le dijeron Daniel? O no, dígame los nombres. Sadrach, Mesach y Abednego. Si el Señor quiere salvarnos, que nos salve, pero si no, nos tostamos. Pero no estaban temerosos, estaban confiados. Ellos no tenían miedo de comunicar al mundo que si el Señor no los salvaba, la gente iba a pensar, uy, si es que ese Dios sí es paque. No, ellos estaban más preocupados de mostrarse atormentados y todos temerosos. Ahí sí, ¿para qué ese Dios entonces? Nuestro temor es una muestra de desconfianza. De alguna manera va a sonar fuerte, pero es una ofensa fuerte ante Dios. Yo estoy con vos, no tengan miedo, yo soy todopoderoso. Soy soberano, gobierno todas las cosas. Tengo todos tus días escritos, no tengan miedo. Desconfianza, 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 preocupación, desconfianza. Pero ¿saben qué fue lo que más puso el Señor en mi corazón? De que lo más triste es que hemos normalizado el temor y nos acostumbramos a vivir con temor. Y el Señor no quiere eso. Qué cansado vivir esclavo al temor, esclavo al miedo. Yo no sé ustedes, pero a mí me da miedo demasiadas cosas. ¿Saben qué creo que es lo que me da más miedo? Así, confesión, lo que me da más miedo en esta vida. Envejecer y no tener suficiente. Porque uno de pastor no se hace rico. Eso ténganlo seguro. Y yo digo, a los 65 iré a tener lo que mi familia ocupará. ¿Y saben qué? Me duele. ¿Saben por qué me duele? Porque yo estoy seguro después de ese sermón que el Señor no quiere que yo viva así. ¿Ustedes creen que el Padre amoroso que tenemos en los cielos quiere ver a sus hijos todos los días de su vida preocupados y llenos de miedo por cosas tan pasajeras y terrenales? Por eso es cuando cantamos aquí, pon tu mirada en Cristo. Y luego dice, y lo terrenal sin valor será. Yo canto eso con todo mi corazón. Póngale nombre a sus temores. ¿Usted cree que Dios, que lo ama, quiere que pase usted todo el día así como, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo? No, Dios no quiere eso para su vida. Y lo último, amigos, Pedro se está hundiendo y le grita a Jesús, Jesús, sálvame.
Y Pedro lo sujeta y luego lo reprende. Es que qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Le pudo haber pegado una trapeada. Pedro, ahóguese 10 segundos. Trague agua, ahora sí venga. No, ¿verdad? Pero no hizo eso. Lo sujeta, lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, tuviste fe para decirme, mándame, y te mandé, caminaste, pero luego no para llegar hasta donde estoy yo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Y fue una revelación que siento que el Señor me dio. Pedro ya estaba a salvo desde el instante en que el Señor le dio la mano. Pedro no estuvo más a salvo cuando el Señor lo montó en la barca. Imaginémonos ese mar fuerte, vientos, la barca no avanza. Y yo me imagino como el Señor así, y los vientos como pegando en su espalda, como, y él así sin moverse. Macizo, fuerte, firme, soberano sobre la creación. Pedro chapoteando, no aquí con el agua aquí, no aquí, no, el agua aquí. Y el Señor lo sujeta. Me imagino su brazo de carpintero fuerte, con todo lleno de venas y de vello, lo agarra, su mano grande y lo sujeta. En ese momento Pedro, amigos, estaba a salvo. Y yo quiero que se imagine esa imagen y se imagine usted en los pies de Pedro. Y póngale nombre a su prueba. El Señor nos ve, el Señor se acerca, el Señor nos toma de la mano. Y desde el momento que nos toma de su mano, estamos seguros, 100% seguros. Y Él no nos va a soltar. Nunca, nunca. Y nos podríamos quedar ahí todo el tiempo. Nunca subirnos a la barca. Pero vamos a estar seguros y protegidos porque estamos agarrados de la mano del Señor Todopoderoso.